Muy buenas tardes. Hoy tenemos un tema muy lindo, muy excelente. Después de lo que hemos visto, todas esas preguntas que hicimos, que se hicieron ahí en la calle, todas esas impresiones que acabamos de ver, vamos a responder ahora el tema que es ¿quién es Dios? Para discutir, hablar y quedar claros hoy con el tema tenemos al pastor Tomás Escul Hernández. Muy bienvenido, pastor, a la revista Vive. Gracias por aceptar la invitación. Bien, yo creo que este es un tema muy relevante e importante para creyentes y aún no creyentes, tratar o intentar de definir quién es Dios. Así es, porque esta pregunta, ¿quién es Dios?, ya se tiene mucho tiempo en la interrogante. Científicos han tratado de buscar la respuesta, doctores en letra, eruditos, estudiantes de teología, han buscado la respuesta quién es Dios. Y otras personas pues que ignoran esta pregunta, la dejan pasar por alto. Pero hoy nosotros vamos a tratar de una manera sencilla de hablar de quién es Dios. Empecemos entonces, pastor, y díganos desde su punto de vista, ¿quién es Dios? Es un tema bien difícil de tratar desde la perspectiva racional y humana, puesto que Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin, pero el documento más seguro y confiable para definir quién es Dios es las Sagradas Escrituras, que es el medio por el cual el mismo Dios se ha comunicado y se ha revelado al hombre. De hecho, la palabra de Dios, él mismo es su propio autor. Aunque el autor de un libro, cuando se escribe un libro, no pretenda revelarnos su identidad al descubierto, sus escritos revelan su naturaleza, su cultura, su origen, sus capacidades. Y no es menos cierto que a través de la palabra Dios nos ha manifestado su carácter, nos ha manifestado sus atributos, nos ha manifestado exactamente cuál es su corazón. Por eso, para definir a Dios no lo podemos definir por medios ni matemáticos ni científicos. El único lente por el cual podemos mirar a Dios es a través de la fe. El hombre está creado de tal manera que tiene un vacío interno que tiene la forma de Dios. Lo puede llenar de dinero, lo puede llenar de placer y sigue vacío. Pero cuando lo llena de Dios exactamente, que es lo más natural para el hombre, creer en Dios, no solo lo llena, sino que Dios lo satisface. Vivimos en una época de gente insatisfecha, que está enraizada en el materialismo, en el consumismo, pero en realidad el hombre está vacío. Y la realidad de Dios no solo es definirla, sino es tomarla, sino es hacerla actuar en la vida del hombre. Lo que usted expresa, y la palabra de Dios es algo expreso del mismo corazón de Dios, o escribe, lleva implícito las huellas digitales de quien lo escribe o quien lo expresa, su carácter, su espíritu. Y así en la palabra de Dios, por la palabra de Dios podemos definir quién es Dios. Dios, como usted ya lo ha dicho, ha sido el actor del libro, la Biblia. Y en la Biblia hay textos donde Él dice que Él ha escrito la Biblia y que la ha dejado para que nosotros podamos ser parte de la Biblia, podamos leerla, podamos comprenderla. Compártanos, pastor. Aunque la Sagrada Escritura no trata de demostrar la existencia de Dios, no encontramos ningún texto donde se vea que Él quiere demostrar su existencia, se da algo como por sentado. Se da como algo, su existencia se da como algo natural para el hombre. El hombre ha sido creado a la imagen de Dios. El hombre por el pecado se ha hecho un bastardo, pero en realidad es un hijo de Dios y como tal internamente tiene la capacidad de comunicarse con Dios, tiene la capacidad de sentir su presencia, tiene la capacidad de ser beneficiado por la gracia de Dios. Por ejemplo, ningún hijo que es concebido en un hogar moralmente establecido y bajo la fuerza del amor y bajo la honestidad, tiene duda para reconocer quién es su padre. Así es. Nosotros por la fe no tenemos duda de reconocer quién es nuestro padre. Muchos han usado el materialismo, inclusive se ha usado el darwinismo
para tratar de, Lenin y Marx trataron de desvirtuar las ideas que tenía Carlos Darwin. Exactamente, si vamos a la historia, Carlos Darwin murió y tenía aquella cosa que le dolía, que tomaron su teoría de la evolución para establecer el materialismo, y no, en la historia está que él dijo, es quizás esta una de las posibilidades que Dios utilizó para la creación del hombre. Y Carlos Darwin murió y estableció una casa culto en su casa, o sea que él fue un adorador exactamente de Dios. Ahora, mire, nosotros no pretendemos exactamente establecer quién es Dios. Él solo se establece porque Él es soberano. Así es, nosotros no buscamos darle un rostro. Usted está tratando de decirnos eso. No es decir, Dios es de esta manera, a Dios lo podemos encontrar en aquel lugar, porque Dios también dice, está en todas partes. En todas partes se encuentra Dios. ¿De qué manera entonces podemos ver a ese Dios? Sí. Podemos ver a Dios con nosotros. El mundo ha estereotipado la idea de Dios. Algunos han estereotipado a un Cristo de ojos azules, colochos amarillos, piel sonrojada. Amén. Y más bien esto da pie al racismo. Correcto. A la apartheid, exactamente. Mire, si Dios tuviera color, muchos tendríamos problemas y prejuicios. Él no tiene color, gracias a Dios que no tiene color. Él es espíritu, ¿ven? Y los que le adoran en espíritu, en verdad, sí, es necesario que le adore. O sea, que Dios no tiene teología o enseñanza tribal o nacional, sino que es el Dios del cielo y es el Dios de la tierra. Y eso lo podemos ver, pastor, cuando Él dijo, creamos al hombre a nuestra semejanza. Quiere decir que nosotros somos también semejantes a Dios. Semejante a Dios. Lo vemos también, pastor, cuando Él vino a la tierra, vino hecho hombre. Vino hecho hombre. Continúe, pastor, y hablemos más acerca de Dios. ¿Cómo Dios entonces es? Mira, si la Biblia no nos ofrece una demostración razonada o racional de la existencia de Dios, entonces, ¿por qué nosotros lo intentamos? Vamos a tratar este asunto. Primero, lo intentamos para convencer a los que buscan sinceramente a Dios y quizás tienen su fe oscurecida a causa del pecado y a causa también de la incidencia de Satanás, que vino a entenebrecer o oscurecer el entendimiento para que el hombre no conozca a Dios. Y en segundo lugar, nosotros tratamos de establecer la existencia de Dios para fortalecer la fe de aquellos que ya creemos en Él. Estudiamos la palabra no para creer en Dios, sino porque creemos en Dios exactamente y queremos enriquecer y aumentar nuestra fe. Y también acercarnos, porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, oramos a Dios, leemos la Biblia, es un acercamiento que estamos haciendo con Dios. Y es ahí también nosotros que no podemos describirlo tal vez como usted dijo, que es colocho, ojos azules, sino que estamos haciendo un acercamiento con Dios. Sí, exactamente, el acercamiento es en espíritu y en verdad, o sea, con toda la devoción, con toda la entrega. Mira, ¿dónde encontramos evidencia nosotros de la existencia de Dios? En primer lugar, lo encontramos en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia las obras de sus manos. O sea, que hay varios argumentos que pudiéramos nosotros expresar de dónde podemos encontrar a Dios, y Dios donde quiere estar. Así es. Entonces, hoy con esta entrevista hemos quedado un poco claro, hemos quedado totalmente aclarado que Dios está con nosotros. Dios es parte de nuestras vidas y Él está en todas partes. Así que, amigos televidentes, quiero que el pastor nos dé una pequeña reflexión ya para finalizar acerca de quién es Dios ya para nosotros. Hemos hablado acerca de Dios, que Dios está con nosotros, podemos acercarnos a través de la Biblia con Dios, pero ahora díganos una pequeña reflexión para que los televidentes puedan encontrarse con Dios. Lo mejor que puede hacer el hombre, lo más inteligente y lo más sabio, es buscar la presencia de Dios, acercarse a Dios mediante la confesión de sus pecados, mediante la confesión de la realidad de Él y creer en Dios. Exactamente lo que mantiene la cohesión de un país, de una sociedad, de un pueblo, de una vecindad, de un hogar,
es exactamente la fe que tenemos en Dios, que controla todas aquellas actitudes negativas que el mundo y el mismo diablo ha traído a las vidas para que vivamos en desórdenes y no estemos viviendo acorde al plan de Dios a nuestras vidas. O sea, que Dios es exactamente una realidad. Y ningún hombre, crea o no crea en Él, puede huir de la presencia de Dios. Porque Dios, donde quiere estar. Y es un Dios justo, exactamente, y también es misericordioso. Muchas gracias, pastor, por haber compartido con nosotros. Esperamos tenerlo en otra ocasión con otro tema. Amigo televidente, esta fue la entrevista del día de hoy para tu revista Vive. Y pues nos trasladamos ya al estudio 2 para continuar con mucho más. Gracias.